tal? ¿Cómo están? Vamos a trabajar de nuevo con un análisis de entrada. Vamos a empezar con el gráfico de meses. Como ustedes pueden observar aquí en el gráfico de meses podemos ver una lateralidad bien marcada, entonces tendríamos que estar viendo gráficos quarters trimestrales. Pero pues la verdad es de que si yo estoy en on demand, como es el caso que estamos en el 11 de diciembre del 2020, no me va a cargar los gráficos de trimestrales. Pero podemos principalmente ver que, como decía, el precio está en una lateralidad, el precio hace un falso rompimiento porque no continúa. Además lo hace con un gran volumen, lo que nos podría indicar que el precio puede romper incluso esta zona y pues posicionarse más arriba, ¿verdad? Eso es lo que podemos observar a grandes rasgos en mensuales. Si nos vamos acercando, pues podemos ver cómo el precio ya hizo un pivot point por aquí y bueno, trató de hacer uno y lo rompió, ¿verdad? Entonces no cuenta. En este caso trató de hacer otro y lo rompió, entonces tampoco cuenta. Y estas, no, todavía no lo rompe, ¿no? Entonces digamos que estaría aquí en una especie de pivot point. No nos interesa demasiado porque, como dijimos, si son los gráficos trimestrales los que nos van a ayudar, entonces tendríamos que estar viendo los gráficos semanales. Entonces, viendo gráficos semanales, vamos a empezar más o menos a ir describiendo los pivot points que tiene a la baja. Miren, por ejemplo, aquí tiene uno, ¿no? Vamos a irlos dibujando así como sin tanto rigor para que simplemente nos sirvan como pues una ayuda visual, pero realmente no. A ver, aquí el alto está en 141.86, 141.80 son 6 centavos, es muy poquito. Como les digo, simplemente es una ayuda visual. Por aquí vamos a tener otro pivot point. Me parece que ese es el más hasta arriba y ya de ahí podríamos venirnos hacia acá, ¿verdad? Bueno, como habíamos dicho, pues tenemos que estar viendo qué está pasando en velas semanales. Estos son los pivot points más cercanos porque de ahí, miren, si ustedes se dan cuenta, el precio vino bajando y digamos que aquí forma otro chiquitito, pero ya lo ha roto, ¿no? Digo, no lo ha roto, digamos que en esta velita sí, no lo ha roto con fuerza, pero lo que nos interesa es de que el precio ya sobrepasó ese nivel, ¿no? Y bueno, justamente lo que acabo de decir implica que estamos en una tendencia alcista. Aquí se ve con claridad, pero bueno, por si no lo han visto, digamos que este no lo ha roto, ¿no? Supongamos, pero entonces tenemos aquí otro pivot point en semanales que si vemos cómo va cayendo, miren, aquí si vemos cómo va cayendo, pues el precio caería aquí, sube y se soporta más o menos por este nivel, pero digamos que se soporta, digo, se resiste el precio a subir hasta cae, vuelve a subir, resiste, cae aquí, resiste, aquí trata de romperlo, me imagino que casi lo logra, aquí sube, resiste el precio, hace un pivot point y cae, entonces digamos que este sería el siguiente y vemos ahora sí como el precio ya la ha roto, ¿no? Entonces digamos que pues en una tendencia ni siquiera lateral porque como ustedes vieron este sería el nivel y más o menos todo esto lo que está abajo sería una lateralidad, pero el precio ya lo rompió, ¿no? Además lo rompió con un gran volumen, entonces nos muestra que estamos en un cambio de tendencia. Ahora, ¿cuándo entrar? Bueno, tenemos que hacer una combinación entre análisis macro y un análisis micro. Entonces, digamos que nuestro análisis macro serían las semanas, ¿no? ¿Qué nos muestran las semanas? Miren, lo que nos muestran es que aquí ya hicieron un pivot point, sube todo esto, cae un movimiento natural del precio, cae, 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 aquí
trata de caer de nuevo, pero no está formando pivot points a la alza, de modo que aquí yo no estaría pues buscando nada de acuerdo a este análisis semanal. Entonces nos acercamos y vemos cómo el precio rompe con fuerza y empieza a hacer pivot points, ¿verdad? Aquí ahora sí, aquí está uno. Y si ustedes se fijan en este movimiento que está haciendo a la alza, aquí sí hizo un pivot point, digamos. Ya no nos interesa muchísimo, ¿por qué? Porque el precio lo rompe junto con este. Entonces ya no nos interesan tanto estos pivot points. A lo que quiero llegar es de que en este punto el precio no está haciendo pivot points en semanales. O sea, no quiero decir que no existen niveles de resistencia. Sí existen niveles de resistencia. Tan es así que el precio no ha logrado romper este nivel. Pero no ha dejado niveles de resistencia en semanas. Eso es lo interesante. Que en semanas digamos que tenemos un camino libre para llegar hasta los 132, 133 aproximadamente. Ahora, como dijimos nosotros, si nosotros vemos los mensuales, nosotros vemos cómo el precio hace un falso rompimiento y regresa. Eso en gráficos trimestrales, pues obviamente también se va a ver. Entonces digamos que nuestro target estaría incluso pues a lo alto, ¿no? A lo alto de esta lateralidad, digamos que pues no propiamente hasta lo alto de este pivot point, pero sí más o menos en los 144, 145. Eso es viendo gráficos macro, por así decirlo. Entonces nosotros estamos viendo cómo el precio ya está haciendo un pivot point aquí, otro pivot point acá y hace un tercero por aquí. ¿Qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que ya está en una clara tendencia alcista y que además aquí podemos buscar una oportunidad en niveles más pequeños, por así decirlo, de temporalidades para buscar pues un movimiento a la alza, ¿verdad? Entonces, quedamos en que estos son niveles macro, por así decirlo, ¿no? Y que estamos en una formación incluso de un tercer pivot point. Entonces, diarias no lo vamos a tomar demasiado en cuenta. ¿Por qué? Porque diarias nos habla de como que se trabaja con mensuales y no estamos trabajando con mensuales, estamos trabajando con semanales. Pero pues si ustedes se fijan, miren, aquí sí en diarias sí está haciendo un pivot point que no ha sido roto. O sea, aquí sí hay un nivel de resistencia. Como les decía, no quiere decir que no existan, solo que no existen, digamos, propiamente o formalmente en semanales. Ahora, ¿qué nos dice 4 horas? Bueno, 4 horas vemos como el precio hace el pivot point en esta semana porque el precio rompe a la baja. Ay, miren, además estos son las 11:30, no, necesitamos 15:55, que es al cierre, ¿verdad? Al cierre del día. Bueno, seguimos. Estábamos en que esta semana nosotros tenemos, miren, aquí hasta se ve mejor el pivot point, ¿verdad? Incluso en la media móvil 9 ya cierra ligeramente por encima o justamente en ese nivel, miren, ligeramente encima, muy pequeñito, pero eso ya nos da un mejor interés, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estas líneas amarillas marcan el alto y el bajo de la semana anterior, que viene a ser este alto y bajo, ¿verdad? Entonces, como nosotros vemos, el pivot point lo está formando porque el precio rompe, hace varias velas por debajo, vuelve a caer, pero no continúa cayendo. O sea, no llega, por ejemplo, a este siguiente pivot point, que sería lo más natural, ¿no? Sería lo más lógico. Sobre todo porque aquí estaría, digamos que rompiendo en esta zona un pivot point de 4 horas, miren, más o menos sería este. Vemos como el precio rompe, nos vendría muy bien que cayera hasta esta zona, ni siquiera cae al siguiente pivot point de 4 horas, que sería este. O sea, no llega, no logra llegar,
Y al no lograr llegar, incluso se regresa. Miren, el precio regresa y al siguiente día ahora forma un pivot point a la alza, digamos, en 4 horas. Entonces, digamos que vamos a hacer más o menos, bueno, todavía no, mantengamos en cuenta que aquí estamos teniendo otro pivot point, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro análisis micro, digamos? Nuestro análisis micro es de que ahora vamos a dibujar los pivot points, en este caso a la baja. ¿Por qué? Porque teníamos un movimiento en caída, ¿verdad? Aquí en el macro nosotros tenemos un movimiento a la alza. Miren, sería este, ¿no? Un movimiento alcista. Nosotros tenemos un movimiento alcista. Ahora, en micro nosotros tenemos un movimiento bajista. ¿Por qué digo micro? Esto es lo que nos interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, bueno, vamos a dibujar los pivot points para que esto quede mucho más claro. Digamos que aquí hay uno, ¿no? Y vamos a ponerlos de otro color para que se diferencien mejor. Vamos a ponerlos morados, ¿no? Espero que ustedes lo alcancen a ver. Vamos a poner Save as Default y entonces vamos a seguir trazando. Aquí hay uno, pero luego el precio lo rompe, ¿no? Entonces digamos que este es el siguiente, ¿no? Entonces, esto, digamos, son las formalidades de detectar una tendencia bajista. Pivot points más abajo hablan de una tendencia bajista. Pivot points más arriba hablan de una tendencia alcista. Ahora aquí ya me está mostrando un pivot point y me está mostrando otro aquí, pero de todos modos se cae dentro, ¿no? Y aquí me estaría mostrando otro, pero ya me hizo uno, entonces tenemos que estar al pendiente, ¿no? Cuando el precio rompa uno, entonces sí tenemos posiblemente un cambio de tendencia. Vamos a ver eso, miren, estos que acabo de quitar, digamos, el precio los rompe a la baja, entonces ya no nos sirven como niveles de soporte, como pivot points. Un pivot point, bueno, yo no sé de dónde proviene el término formal, ni siquiera sé si esto existe, pero ha funcionado muy bien en los análisis. Sí existen los pivot points, pero se ocupan de manera diferente. Yo los utilizo simplemente para denotar niveles de soporte fuertes, en el sentido de que el precio ni siquiera logra rebasarlos, ¿no? Por ejemplo, a partir de aquí el precio no logra rebasarlo. A partir de aquí el precio no logra rebasarlo. Y lo trazo sobre todo cuando hay unos falsos rompimientos en temporalidades menores. O sea, si nosotros, por ejemplo, el caso de semanas, vemos este que yo le llamo pivot point, en 4 horas vemos que hubo un rompimiento, claro, aquí, ¿verdad? Pero es un falso rompimiento porque el precio regresa. O sea, si trata de romper a la baja esta lateralidad que tenemos aquí, el precio la rompe, pues aquí está claro, ¿no? El precio cierra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 velas, cierra por debajo de esta zona de lateralidad y no se vuelca hasta la siguiente, sino que el precio regresa. Entonces eso se llama un falso rompimiento. Ahora entonces yo tengo aquí un falso rompimiento porque el precio sube y regresa, ¿no? Aquí tengo un falso rompimiento porque el precio sube y regresa. Entonces este nivel de soporte, de resistencia, es muy fuerte porque miren, incluso varios días después, no es que tentó con romperlo, pero sí se mantuvo por debajo. Ahora, luego de ese pivot point tenemos este, ¿verdad? Aquí está otro pivot point. 1, 2, 3 pivot points a la baja que me indican una tendencia bajista. Ahora aquí tenemos otro, ¿verdad? Digamos que este sí lo vamos a poner con más rigor porque nos interesa. Aquí el alto está en los 120.56 y aquí se encuentra en los 120.89.
Ahora este sí lo vamos a trazar con un poquito de más rigor. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que la tendencia venía en este sentido y vemos cómo el precio rompe, ¿verdad? Además sale con un buen volumen. Además nos confirma un falso rompimiento. Si ustedes recuerdan, este es 1, 2, 3, 4, 5 días, ¿no? Si ustedes... Vamos a ver aquí... Este es el lunes, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos es una tendencia bajista. 1, 2, 3, 4 pivot points a la baja y el precio rompe el siguiente. Además me hace un primer pivot point a la alza, ¿no? Entonces, yo podría estar entrando en este momento en un call buscando que el precio llegue hasta dónde. Bueno, nuestro análisis micro nos muestra que podría llegar a este nivel, a este nivel o a este nivel. Ahora el análisis micro incluso muestra un rompimiento de una línea de tendencia, ¿verdad? Entonces, cuando el precio rompe una línea de tendencia, lo más probable es que llegue hasta el techo de esa línea de tendencia. Digamos que nuestro target micro estaría por los 128, ¿no? Entonces, digamos que el micro está en los 128. Ahora, el target macro, como nosotros habíamos dicho, no tenemos un pivot point formal en esta zona. Entonces, mínimo podríamos llegar hasta los 133. Es ahí donde me refiero a que necesitamos una combinación entre los análisis macro y micro. Ahora, todavía nos podemos ir a un, digamos, mini micro. Aquí ya se está adelantando esto. Necesitamos aquí. Okay. Vamos a ver qué está pasando en 15 minutos. Bueno, en 15 minutos vemos cómo el precio. Aquí teníamos, fíjense, este pivot point que nosotros marcamos en 4 horas, que aquí se ve claramente, también funciona bien en 15 minutos, ¿no? Miren, en 15 minutos, aquí hay un pivot point, digamos, relevante, importante, y vemos cómo el precio sube, lo rompe, se mantiene por encima, y aquí ya estaría formando incluso otro por debajo, ¿no? O sea, si el precio cae, también por encima, pero si el precio cae y regresa, pues ya nos estaría formando otro pivot point. Además, pues claramente estamos en una tendencia alcista. Aquí hay un pivot point, aquí hay otro, por aquí vemos otro, por aquí vemos otro y este sería el otro. Entonces, ¿qué nos gusta de este movimiento? Pues lo que nos gusta es de que estaríamos cerrando con otro pivot point por aquí, ¿verdad? El precio está pegadito a la media móvil 9, lo que nos indica que hay una compresión del precio, y si ustedes se fijan, pues aquí hay una compresión, ¿verdad? Esa compresión del precio va a hacer que cuando rompa, pues se pueda alejar con cierta naturalidad, ¿no? Entonces, vamos a ver qué contrato podríamos agarrar. Dijimos que más o menos en los 133 de acuerdo a semanales. Aquí 4 horas, aquí están semanales, más o menos a los 133, ¿no? Vamos a ver más o menos en cuánto se encuentra el contrato 133. Bueno, como podemos ver, los spreads son un poco grandes. El 133 está en 0.60, pero podemos observar que otro contrato parece más o menos bien. Miren, 45.50 es un spread corto, tiene buen volumen de transacciones durante el día. Este también tiene buen volumen de transacciones, se supone que más o menos en 30 el precio medio, pero podemos estar observando ¿no? En los $50. Vamos a ponerlo en
el gráfico. Vamos a esperar a ver si logra ponerse. Entonces, repasando, una línea de tendencia, un pivot point, o sea, entramos pegadito a un pivot point. Aquí también estaríamos buscando entrar en un lugar cercano al pivot point para agarrar esta subida, pero aquí pues estamos viendo una compresión intensa, fuerte, una compresión de toda una semana en este rango, entonces lo que nos hace pensar que podría extenderse el precio, ¿no? Vemos como en 4 horas esa compresión se dio, esa lateralidad, hay un cambio de tendencia, un rompimiento de línea de tendencia, además un rompimiento del último pivot point a la baja. Incluso si ustedes se fijan, después de este hay un pivot point que sería este, todavía más abajo, que lo respeta. Miren, no lo logra romper hasta este que rompe, digamos, 2 pivot points en una sola, lo que nos muestra una gran fuerza a la alza. Además está haciendo un pivot point por debajo. Digamos que nuestro target estaría por esta zona y nuestro stop estaría en esta. Si el precio se regresa porque lo que usted guste y mande, entonces cerramos si el precio llega a sobrepasar en esta zona. Sobre gestión de riesgo, bueno, ustedes tienen que manejar, digo, ese es un tema aparte. Ustedes tienen que ver si agarran un contrato, 100 contratos o los que ustedes gusten. Yo pienso que perder $50, bueno, estas entradas podríamos estarlas observando como pérdidas totales, que tu stop sea el 50, los mismos $50. Si el precio regresa por acá, pues me imagino que por cómo están los contratos, si ustedes se fijan, tienen spreads un poco grandes y por aquí ya no tienen tanto volumen, entonces para el lunes podríamos pues llegar hasta los $5, $10, no sé, o cero, ¿no? Si de pronto hace un gap down fuerte. Entonces yo por eso estaría pensando en que cualquier inversión que yo haga en contratos, esa es por lo menos la manera en que yo trato de gestionar cualquier inversión que yo haga. Entonces yo estaría esperando, más bien yo estaría dispuesto a perder todo mi capital de inversión. Obviamente si el precio llega por aquí, pues va a ser un riesgo recompensa que vale la pena, ¿no? Entonces ese es el resumen de la entrada. Vamos a ver qué se dio. Vámonos aquí al 18. Vamos a ver si este lo podemos poner en diarias y ver si nos aparece. Bueno, ¿qué podemos ver? Primero, en semanas, pues el precio rompe. Digamos que, como habíamos dicho, este era una zona de lateralidad fuerte. En trimestrales obviamente esto se iba a ver, como el precio cae, hace un falso rompimiento, entonces hace un pivot point en trimestrales, lo que ya nos muestra pues interesa que el precio rompa esa zona de lateralidad, y es justamente lo que hace, como aquí se los muestro, ¿verdad? Entonces el precio rompe. Yo les decía, el precio puede llegar al menos hasta esta zona de hasta arriba. Obviamente yo ya vi esta entrada, ya la analicé, no es de que yo fui profeta, pero pues tienen coherencia los niveles de resistencia, los niveles de soporte, y más que nada esto se trata de estudiar pues cuál es el movimiento, ¿no? Más que las ganancias hasta dónde llega. Como yo les dije, si el precio llega y rompe a la baja, pues entonces cierra, ¿no? En stop, y está bien. El análisis pues nos está mostrando algo, ¿no? ¿Qué podemos ver en 4 horas? Bueno, en 4 horas pues obviamente rompe todo lo que podemos ver. Pues en las primeras 4 horas usted pudo haber cerrado perfectamente. ¿Por qué? Pues porque el precio está prácticamente en super sobrecompra, ¿no? O sea, un volumen gigante, obviamente un gap gigantesco, entonces usted puede cerrar las primeras 4 horas, ¿no? En 15 minutos, bueno, pues es que miren, aquí de gestión no podemos estar pues como que hablando demasiado, porque o sea, con un gap tan grande, con un gap tan fuerte, pues usted ve los primeros 15 minutos, pues ¿qué hace? No reinvierte o no toma ganancias, ¿no? Que es lo que todos van a hacer. Entonces, claro, esto pudo caerse completamente, pero lo que vemos es como el precio hace una vela de indecisión, luego
trata de romperla, pero hace otra vela con una gran venta. Y bueno, pues en gestión, si usted cierra aquí a la apertura, si usted cierra aquí cuando ya parece que va a cerrar, si usted cierra aquí, bueno, pues eso es casi irrelevante. ¿Por qué? Pues porque el precio dijimos que lo íbamos a tomar en 50 y el precio del contrato llegó hasta los 30. Por muy barato que usted lo pudo tomar, puede ser por este nivel, ¿no? Más o menos. De $50 pasó a costar 20, de 2000, casi $2,600, ¿no? Por muy barato. Si podemos ver en porcentaje, son 46 veces la inversión como mínimo. Entonces es una muy buena entrada. Ahora, no todas las entradas son así, vaya, ¿no? Pero sí presten atención a esos niveles macro y micro para que puedan entrar y pues puedan ver estos tipos de entradas antes de que ocurran, ¿verdad? Hasta aquí el video, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Y por mi parte ha sido todo. Nos vemos en el mercado. Bye.